Y yo le decía ya hace más o menos una hora que los bancos es un medio por excelencia de fiscalizar a los contribuyentes. De hecho, en alguna ocasión vimos, y se los pongo al tanto, que para personas físicas o para personas morales que tengan depósitos en su cuenta bancaria, y agrego, que no correspondan a su contabilidad o que no correspondan a su objeto social o que no están respaldados con un contrato o que no estén respaldados por un acta de asamblea, en los términos del artículo 42, fracción 10 de la ley del código, el SAT puede verificar esos depósitos y en su momento los puede considerar como ingresos, que lo está haciendo, y base del impuesto al valor agregado. Entonces, con esto le estoy diciendo que se están reforzando las facultades del SAT y, en este caso, de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y vuelvo con el comentario, ¿esto es inconstitucional? Pues a lo mejor sí, pero insisto, no es mi papel juzgar si es o no constitucional o inconstitucional. Lo cierto es que se le están dando más facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera para fiscalizar y, en este caso, congelar cuentas bancarias de los contribuyentes. Que esto, si me permiten, y nada más para con el ánimo de ir sumando, de acuerdo al artículo 22 de la Ley de Ingresos de la Federación, que tiene ya poco más de 6 años que se ha publicado este artículo, que me dice que es facultad de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores pedir informaciones a los bancos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cuando son operaciones atípicas. Y de hecho, la vez pasada en el cierre fiscal les compartí un correo de un cliente que decía, palabras más, palabras menos, decía, yo banco fulano de tal, te notifico a ti persona física cuando estás teniendo operaciones atípicas. Y ponía un ejemplo, dice, en el primer semestre del 2020, por ejemplo, tenías un promedio de 123,000 números cerrados. Y en el primer semestre del 2021 tienes un promedio de 1,500,000. Vean, subió 10 veces su promedio de movimientos bancarios o de depósitos bancarios. La pregunta es, ¿eso es una operación atípica? Sí. ¿Se puede aclarar? Sí. ¿Se puede justificar? Sí. ¿Se puede acreditar el origen del dinero? Sí. Ahora, también, ¿se puede no acreditar? Sí. ¿Puede ser considerado como lavado de dinero? Sí. ¿Se puede abrir el protocolo de lavado de dinero? Sí. Entonces, es donde están los bancos hoy. Entonces, de acuerdo a las nuevas facultades de la UIF y atendiendo a este artículo 22, es casi seguro que cuando tengan movimientos atípicos o que salgan del promedio de lo que ustedes manejan en sus bancos, seguramente o va a llegar la UIF o va a llegar el mismo banco notificándole, o va a llegar la Procuraduría, porque también está facultada para eso, en donde lo menos que le puede pasar es que el banco les diga, ¿sabes qué? Ya no te quiero tener como cuentaviente porque tienes operaciones atípicas y no quiero verme involucrado en lavado de dinero. Y lo más que puede pasar es que te embarguen tus cuentas bancarias, ¿de acuerdo? Decomiso de bienes. Entonces, ahí está la facultad. Se los dejo para que lo vayan considerando. Bueno, entrando ya un poquito más a detalle de la reforma, esta lámina me gusta por el impacto y trascendencia que tiene. Vean, ¿cuáles son los ejes de la iniciativa en materia fiscal para el próximo año 2021? De hecho, son 6 ejes. Primero, dice, simplificación administrativa y seguridad jurídica. ¿Eso qué implica? Cumplimiento fiscal más sencillo, que en los términos del artículo 28 de la misma Ley de Ingresos de la Federación, me dice que el cálculo de impuestos tiene que ser sencillo y asequible, que esa es la intención de la autoridad a un futuro mediano, a un futuro a largo plazo. No se extrañen, que de hecho ya lo está haciendo, no se extrañen que vía teléfono celular me diga, contribuyente José Antonio González Castro, vas a pagar de IVA tanto, vas a pagar de renta tanto, etcétera. O, de acuerdo a tus movimientos bancarios y de acuerdo al cálculo que yo hice, te determiné que me debes tanto por ese dinero que no me has pagado impuestos. ¿Me expliqué? Esa es la tendencia, Y otro punto dentro de la simplificación y seguridad jurídica es que se le va a dar más seguridad jurídica al contribuyente en materia de derechos y obligaciones. Segundo punto, modernización, que ahí viene precisamente los TICs,
¿De acuerdo? Y no es un TIC coloquialmente hablando, sino son las tecnologías de información y comunicación. Todo lo que tenga que ver con Internet, con medios tecnológicos, es una realidad en materia fiscal. Que, por cierto, alguna vez leí un reportaje y decía que uno de los países que ha invertido más en tecnología para fiscalizar al contribuyente, se van a sorprender quién es. México. Como dice una canción, México, lindo y querido. Ahí se los dejo. Entonces, es el segundo eje de la iniciativa para el próximo año. Tercer eje, gestión tributaria. Y vean lo que dice, que consiste en la asistencia, control y vigilancia sobre las facultades de comprobación. ¿Y cuáles son las facultades de comprobación? Inspección, verificación, determinación y liquidación. ¿Eso qué implica? Que la autoridad nos va a estar vigilando. Llámenle Big Brother fiscal, llámenle algunos, como dicen, terrorismo fiscal, llámenle como algunos dicen, mayor fiscalización, pónganle el calificativo que quieran, pero de que la autoridad nos va a estar observando, eso es una realidad, ¿de acuerdo? Sale. Segundo punto dice, eficiencia recaudatoria, que es donde viene lo que ya les decía en mi reflexión, cultura tributaria, civismo fiscal. ¿Y eso qué implica? De que derivado de todo esto que estamos platicando, se va a incrementar la recaudación. Que de hecho sí hay, les doy otro dato. Respecto a la comparación 2021 respecto al 2020 en ICR, hay un incremento en porcentaje del 3% más o menos. Y en números o en importe, arriba de 188,000 millones de pesos adicionales a los que se está recaudando en el 2020. Y tú te preguntarás, ¿y quién los va a pagar? Seguramente alguien en el camino va a pagar ese impuesto. O tú, o yo, o tu cliente, o tu vecino, o quien quieras. Derivado de lo que hemos platicado. Y la parte, por eso la puse en un circulito, en un encerrado. A mí la que más me gusta es esto, que con esta reflexión o con esta lámina o con esta precisión, es precisamente todo lo que estamos platicando de reforma fiscal. Es donde, desde un punto de vista coloquial, es donde estaba abierta una puerta o estaba abierto un candado donde el contribuyente pues se iba por esa puerta o se iba por ese candado o se iba por esa brecha para no pagar impuestos o para hacer una elusión fiscal o una estrategia fiscal o una regla antiabuso, etcétera. Y todo lo que voy a platicar es parte de lo que hoy es un hecho como reforma fiscal. Escuchen, que ya lo hemos platicado. Vean. ¿Fusión y escisión de sociedades hay reforma? Sí. ¿Transmisión de pérdidas fiscales hay reforma? Sí. ¿Devolución de impuestos hay reforma? Sí. ¿Comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas hay reformas? Sí. ¿Donatorias autorizadas hay reformas? Sí. ¿Dictámenes fiscales hay reformas? Sí. ¿Acuerdos conclusivos? Sí. ¿Precios de transferencia? Sí. ¿Cancelación del RFC? Sí. Entonces, esta lámina que implica la evasión y la elusión fiscal es todo lo que hoy es una realidad como reforma fiscal. ¿Por qué menciono esto? Por ejemplo, en materia de esquemas reportables, algo que también me queda claro desde hace ya mucho tiempo, es que también el esquema reportable se da cuando el contribuyente utiliza un concepto que se llama abuso del derecho. Y es como aquellos abogados que dicen, no te preocupes, yo te defiendo. ¿Me explicó? Y yo busco la manera de encontrar algún error en la ley, de encontrar alguna laguna. Eso me recuerda a una serie, Suits, que se manejaba en Netflix, ¿de acuerdo? O Suits, como lo conozcan, en donde es precisamente que los abogados buscaban estrategias para defender al contribuyente no muy ortodoxas, y eso en la práctica se llama abuso del derecho. ¿Y también está penado? Claro. ¿Y en materia laboral también aplica? Claro, pues nada más chequen la última reforma laboral, ahí está. Que a decir del abogado dicen, es que exageras, contador. Bueno, pues cuando llega la autoridad, yo nada más digo, al cliente le tiemblan las patitas. ¿Y por qué? Porque algo no está haciendo bien. Es como cuando alguien me dice, oye, José Antonio, me llegó un oficio de invitación, ¿lo atiendo o no? Yo les digo, si no tienes cosa que te pisen, o estás trabajando conforme a derecho, o estás haciendo las cosas bien y estás pagando impuestos, atiéndelo y no pasa nada. ¿Y qué dice el abogado? No lo atiendas. Entonces la pregunta es, ¿por qué no lo atiendes? Algo está medio raro en tu negocio. Pero bueno, pues dejando todo eso, mis estimados amigos, vamos a entrar de lleno a la reforma fiscal, que nos vamos a ir como los chavos de corridito,
Y antes del break haremos la lectura de un par de preguntas que tenemos. Los que ya vieron este curso, no se preocupen, le estoy dando una adición relacionándolo con artículos transitorios o relacionándolo con reglas misceláneas hoy vigentes o con postura del SAT o con comentarios personales o con experiencias personales o con ejemplos prácticos para que tengan un poquito la dimensión de esta reforma, ¿de acuerdo? Bueno, empezamos con donatarias autorizadas. Bueno, dentro del artículo 79 se perfecciona y se adicionan algunos contribuyentes que pueden tributar como donatarias autorizadas. ¿Cuáles son ellos? Vean, las sociedades civiles, asociaciones civiles o fideicomisos que otorguen becas. Ahí está un primer elemento. Segundo, que se dediquen a la investigación científica o tecnológica. Ahí está un segundo elemento. Que se dediquen a la prevención y control de la contaminación del agua, del aire, del suelo, la protección del ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico. Otro punto, que se dediquen a la investigación o preservación de la flora o fauna silvestre, terrestre, acuática, o se dediquen a la reproducción de especies en peligro de extinción o a la conservación de su hábitat. Aquí 3 comentarios importantes. Primer comentario. Estas, permítanme el comentario, nuevas sociedades civiles o fideicomisos que se pretendan insertar dentro del título 3 como donatarias autorizadas o, en otras palabras, contribuyentes con fines no lucrativos, primer punto, deben de cumplir con la tramitología para tener la autorización para recibir donativos y va a entrar en vigencia el 1 de julio del 2021. Y esto viene precisamente en el artículo 2, fracción 2, transitoria de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que a decir de la misma autoridad y a decir de la PRODECOM, este tiempo es reducido. Entonces la propuesta es que se amplíe el plazo para tener esa autorización. Pero bueno, hoy por hoy la reforma de estas nuevas donatarias autorizadas entra en vigencia el 1 de julio del 2021. Segundo requisito, que las empresas que se dediquen a la investigación científica y tecnológica tienen que estar inscritas, de acuerdo, en un registro que se llama Registro Nacional de Instituciones Científicas y Tecnológicas. Y algo que ya lo acabo de citar, desde luego que cuenten con la autorización para recibir donativos. Entonces, ahí está un primer cambio en materia de donatarias autorizadas. ¿Es bueno? Sí. ¿El plazo es el correcto? No. ¿De acuerdo? Sugerencia es que se amplíe el plazo. Entonces puede haber una regla miscelánea, si fuera el caso, y ojalá la autoridad lo considere prudente, para que ese plazo se amplíe un par de meses más, o por qué no decirlo, para todo el 2021. Segundo punto que se precisa, se acredita lo que se considera como remanente distribuible ficto. ¿Y por qué lo llamo ficto? Porque en materia del artículo 80 de la Ley de Renta hay 2 tipos de remanente. El remanente distribuible real, que es la diferencia de ingresos obtenidos menos deducciones autorizadas, eso para ustedes y para mí es una ganancia. Si se decreta como tipo dividendos, se llama remanente distribuible y se tiene que retener el 35% de impuesto a la renta. Bueno, y si caen en los supuestos que vienen en mi lámina, artículo 80 también menciona que las omisiones de ingresos, que ya venía, las compras realizadas o indebidamente registradas, que ya venía, las erogaciones que se efectúen y que no sean deducibles para efecto de impuesto a la renta, que aquí el abanico de posibilidades se abre. Tengo un CFDI que no cumple requisitos fiscales, no es deducible. No es estrictamente indispensable, no es deducible. No es razón de negocios, no es deducible. No está debidamente registrado en contabilidad, no es deducible. ¿Sí me expliqué? No viene desglosado el IVA de manera especie y por separado, aunque entiendo que estamos hablando de donatarias autorizadas, que tienen que hacer, obviamente tienen que aceptar la traslación del IVA, no es deducible. Entre muchas otras cosas. ¿Queda claro? Y el último punto que sí destaco se llama, que también es remanente distribuible ficto, cuando son préstamos que se hagan a los socios
o integrantes o a los cónyuges, a los ascendientes o descendientes en línea recta. ¿Queda claro? ¿Y cuál es la mecánica? Al igual que el remanente distribuible normal, le aplico la tasa máxima de la tarifa del artículo 152, que es el 35% sobre el remanente distribuible, y sobre eso el impuesto sobre la renta lo paga la donataria autorizada. Y aquí viene una precisión importante, me dice: tratándose de préstamos que en los términos de este párrafo se consideren remanente distribuible, su importe se disminuirá de los remanentes distribuibles que la persona moral distribuya a los socios. Claro, porque de lo contrario estaríamos pagando por doble vez el remanente distribuible. Bueno, así las cosas, ¿de acuerdo? Me dice lo siguiente, estamos precisamente en la regla miscelánea. Simplemente para hacer una precisión, por eso les decía, les estoy dando un valor agregado. La regla 3, 10, 14, vigente al día de hoy, me dice que no se va a considerar como remanente distribuible los ingresos que sean exentos para el trabajador y que no sean deducibles, ¿de acuerdo? En los términos del artículo 28, fracción 30. Y creo que es una buena precisión, porque esa partida es una partida no deducible. Entonces, que quede claro, si yo tengo trabajadores como donataria autorizada y tengo previsión social, que por ahí ya vino una pregunta, y tengo una parte no deducible, esa parte no deducible, de acuerdo a la regla, y repito, 3, 10, 14, no se considera como remanente distribuible. Bueno, ya precisaba en 2 láminas anteriores que el remanente distribuible ficto se va a restar del remanente distribuible, que es la utilidad fiscal. Bueno, aquí en la lámina se aprecia. Vean, obsérvenla. Me dice: ingresos obtenidos, 15.895.000, menos deducciones autorizadas, me da un remanente distribuible de 2.469.100. Pero hice un préstamo al socio, hice un préstamo al cónyuge, hice un préstamo a mi padre, a mis hijos y demás, por 850.000, me da un remanente distribuible, de acuerdo, real, de 1.619.100. Entonces, se lo estoy restando al remanente distribuible a cargo de la empresa. ¿De acuerdo? Y aquí, nada más para que tengan el dato, se le aplicará la tasa máxima del artículo 152, que ya les anticipaba, es el 35%. Entonces, ahí está alguna reforma y una precisión en materia de donatarias autorizadas. Otro punto que no es tan grato, me dice que cuando la donataria autorizada tenga ingresos diferentes a su objeto social por el cual se le autorizó para recibir donativos y que estos ingresos rebasen más del 50% de sus ingresos propios, que yo agregaría que son los donativos, ¿de acuerdo? Va a ser una causal de revocación de la autorización para recibir donativos. ¿Queda claro? Y en ese contexto dejan de tributar como personas morales no contribuyentes y se van precisamente al título 2 como personas morales con fines lucrativos. ¿Y por qué se da este cambio? Porque realmente ya no están cumpliendo con su objeto social, en donde la intención, ¿cuál es? Ser una persona moral con fines no lucrativos, y al tener ingresos diferentes, pues ya está lucrando. Esa es un poquito la exposición de motivos que me da la autoridad. Bueno, en este orden de ideas viene también una aclaración que ya se las anticipaba, y cuál les dice: la revocación tiene que ser emitida y notificada por la autoridad fiscal, y las donatarias autorizadas cuentan con un plazo de 12 meses para renovar la autorización para recibir donativos. De lo contrario, deberán donar su patrimonio a otras donatarias autorizadas. Que aquí también surge una cuestión, una pregunta. No me están diciendo a qué donatarias se las debo de donar, porque por ahí, y repito, la idea es no darle ideas a la autoridad, pero la autoridad puede decirle: dónalas, se me ocurre, a instituciones de asistencia privada, a las IAP, o dónalos a instituciones religiosas, ¿de acuerdo? Que también podría ser, o dónalas a quien tú quieras. Pero aquí el punto, ¿cuál es? Que podría ser una posibilidad de estrategia, que los invito a que lo piensen. Alguien puede decir: bueno, ya me revocaron, pero creo una donataria autorizada diferente y las dono de la donataria a la donataria B, pero somos del mismo grupo. Cuidado con eso, Cuidado con eso, porque eso se puede considerar como un acto de simulación. Pero bueno, finalmente habría que esperar qué dice la autoridad. Que ese plazo de 12 meses es lo que ya les dibujaba acá. Vean,
2020 tributo como título 3, 2021 tengo el plazo de 12 meses, pensando que las fechas se ajusten desde luego, para solicitar la aclaración o la renovación de la autorización, y tengo un plazo de 6 meses en su caso para donar la totalidad de mi patrimonio. Bueno, pues aquí en la lámina que sigue se aprecia textualmente en qué casos puedo seguir tributando como donataria autorizada y en qué casos dejo de tributar como donataria autorizada. Que aquí también sería preciso que la autoridad definiera la fecha exacta, porque vamos a pensar que en junio del 2021 recibo más del 51% de los ingresos diferentes a los donativos. Pero a lo mejor lo rebaso el día 1 o 2 o 3 de junio. La pregunta es, ¿todo junio puedo seguir tributando como título 3 o a partir de junio que rebasé, tributo como título 2? Son de los comentarios que debe de precisar vía reglas de carácter general la autoridad. Bueno, entonces en el primer caso, si ustedes observan la lámina, me dice ingresos propios por donativos, yo agrego 1.850.000 que representa el 65% y otros ingresos 985.000 que representa el 35% de números cerrados, puedo seguir tributando como donataria autorizada, ¿de acuerdo? Y ingresos, el segundo caso, ingresos propios 2.568.000 que representa el 45%, cerrados los porcentajes, otros ingresos 3.154.000 representan el 55%, debo de tributar conforme al título 2 de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Y eso qué implica, señores? Si tributo como el título 2, pues por el 100% de los ingresos debo de pagar el impuesto sobre la renta. Permítame el caso nada más como antecedente o como referencia o como refuerzo de mi comentario. Y no es crítica, simplemente pues yo creo que se abusó. ¿Recuerdan la reforma de Peña Nieto? Año 2014, que hacía alusión en un artículo transitorio para las escuelas, obviamente con reconocimiento de la SEP, el famoso REBO, decía, si tu escuela tienes autorización para recibir donativos, puedes seguir tributando conforme al título 3, pero si pierdes la revocación, ¿de acuerdo?, ya pasas al título 2. ¿Y por qué se dio ese cambio? Sin justificar la reforma, desde luego, sin justificar la reforma. Porque las escuelas, que ya lo he hecho el comentario en varias ocasiones, hablo de las escuelas privadas, desde luego, que cobraban la colegiatura, que era la mensualidad por ir a educación primaria, secundaria, lo que sean, pero aparte vendían, porque lo vendían, los uniformes, la cooperativa, el transporte, ¿de acuerdo?, los útiles escolares, clases extramuros, cursos de veranos, y esos conceptos, ¿de acuerdo?, causan impuesto a la renta y causan IVA, pero finalmente las escuelas no pagaban, ¿de acuerdo? Bueno, casos excepcionales, y es más, las escuelas, una en particular, si ustedes escucharon de un estado cerquita de aquí de la Ciudad de México, se vio involucrado en lavado de dinero, millones y millones de pesos y dólares que le depositaban, ¿de acuerdo? Entonces la pregunta es, ¿las escuelas están trabajando de forma ortodoxa o en apego a la ley? Pues finalmente pues habría que analizarlo. Ahora, aunque yo tenga ingresos diferentes, porque alguien se puede meter mucho al estudio y puede decir, a ver, José Antonio, pero creo que hay un porcentaje para que, si respeto ese porcentaje, aún siendo ingreso diferente, no pago impuesto a la renta. Claro, chéquense el último párrafo y el penúltimo párrafo del artículo 80 de la ley de renta, que dice que si tienes ingresos por donativos y autorización para recibir donativos y tienes ingresos diferentes, hasta un 10% de los ingresos totales, hasta un 10%, no pagas impuesto a la renta. Pero si no tienes autorización para recibir donativos, pero estás en el título 3, el porcentaje disminuye. ¿En qué porcentaje? Al 5%. Entonces, ahí está un parámetro pequeñito, que es lo sano, que es lo ortodoxo. Yo siempre lo he dicho, un porcentaje sano es el 5%, para que puedas tener maniobra. Entonces, ahí están los porcentajes. Si respetan hasta el 5% sin tener autorización para recibir donativos o hasta el 10% de ingresos diferentes a tu objeto social, puedes seguir tributando como donataria autorizada y sobre esos ingresos excedentes no pagas el impuesto sobre la renta. ¿De acuerdo? Sale. Ahora, en el mismo artículo 82, que viene otra precisión, otro cambio para donatarias autorizadas, me dice que se tiene que llevar precisamente, o cumplir, mejor dicho, con la declaración de transparencia. Esa declaración de transparencia viene de nueva cuenta en la resolución miscelánea. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Pero finalmente,
esa información de transparencia me lleva a otras obligaciones adicionales. ¿Y cuál es una primera obligación? Y volvemos con la parte de los activos fijos, para que si no caigo en ese supuesto, puedo seguir tributando, pero si caigo, es una causal de revocación. Me dice, vean, que el objeto social al que deben destinar la totalidad de sus activos es aquel por el cual hayan sido autorizadas para recibir donativos. Y entonces aquí ya hablamos tanto de tres elementos: de tu objeto social, de la autorización para recibir donativos que va de la mano con el objeto social, y de los activos que tienen que estar relacionados con el objeto social. Valga el comentario y la pregunta que me hacían ese rato. Otra vez apliquen sustancia económica. Segundo, no pudiendo otorgar beneficios sobre el remanente distribuible. Entonces es donde ya vienen a jugar, ¿de acuerdo? Vean, que si quieren realmente estar en ese supuesto, el remanente distribuible se tiene que quedar en la misma donataria autorizada, ¿de acuerdo? Y el tercer punto dice que en los casos de revocación de la autorización o cuando su vigencia haya concluido, dice, deberán destinar la totalidad de su patrimonio a otras entidades autorizadas para recibir donativos, ¿de acuerdo? Y tienen un plazo para 12 meses, ¿de acuerdo? Para hacer el trámite. Y ese trámite de transferir los activos tiene que ser a otra donataria autorizada para recibir donativos, desde luego. Bueno, siguiendo con esa mecánica. Bueno, ¿cuáles son algunas causales de revocación para recibir donativos? Vemos esta lámina, contestamos dos preguntas y nos vamos al break. Bueno, dice, destinar otra vez los activos destinar los activos a fines distintos a su objeto social. Creo que están por demás claro, ¿eh? Dice, causal de revocación, destina tus activos a fines distintos a tu objeto social por el cual está recibiendo autorización para recibir donativos. Segundo, no expedir CFDI por los donativos recibidos. ¿De acuerdo? Es lógico, es más, les pongo un ejemplo claro. Y me recuerda a una amiga. Esta amiga, al igual que muchos, y parece mentira, pero es cierto, de todo lo que cobre, aparta un 10%, que es el famoso diezmo, y lo otorga a su parroquia o asociación religiosa, a la que sea. Y yo que haya escuchado o haya visto, las iglesias, y si no, las clásicas limosnas, dan recibos de donatarias autorizadas. No. Entonces, cuidado las iglesitas, porque aquí dice que una causal de revocación para recibir donativos, y no me van a dejar mentir que las limosnas, que hay gente muy generosa, y por eso hasta las películas han dicho que las iglesias por ahí son lavadoras interesantes, y ahí dejo el comentario, pero no dan CFDI. Pero bueno, ojalá ya se pongan las pilas. Otro punto, hablando del CFDI, dice, expedir CFDI de donativos deducibles que ampare cualquier otra operación distinta a la donación. Esto me llama un comentario y de un curso que también tomé, porque también me gusta capacitarme, en donde el artículo 27, fracción primera de renta, dice que el donativo no tiene que ser ni oneroso ni remunerativo. Y alguien de la misma autoridad puso un ejemplo que me resultó muy elocuente. Me dice, es que yo tengo una asociación que era una radiodifusora que está autorizada para recibir donativos. ¿De acuerdo? Entonces, pues la mecánica era la siguiente: mira, yo te voy a dar un donativo, ¿de acuerdo? Y me das un CFDI por ese donativo, pero al final del camino, ¿cuál era el destino de ese supuestamente donativo? Que me iban a permitir hacer una transmisión, ¿de acuerdo?, tipo publicidad en esa radiodifusora. ¿Queda claro? Entonces, ¿aquí estaríamos hablando de un donativo deducible? No. Y ahí les dejo simplemente en el tintero una donataria autorizada que empieza con T y termina con N, y se dan estas fechas, que recibe donativos interesantes, y luego sale a todas luces en la televisión y dice, fulanito de tal donó. Cuidado con eso, porque ahí, al publicitarme, desde mi humilde punto de vista, ya me están dando una contraprestación. Entonces, ¿hasta qué punto
el donativo se cumple para que sea deducible y hasta qué punto me estoy extralimitando. Por eso un periodista también muy sonado dice, es que las leyes en México se dividen en dos, leyes para pobres y leyes para ricos. Ahí se los dejo. Bueno, otro punto es precisamente, estamos hablando, artículo 82, de las causales para revocar la autorización para recibir donativos. Dice...